lo que vamos a ver hoy es otro tipo de transformación que nos van a permitir, por un lado, facilitar la exportación de las tablas, y después vamos a ver otros dos comandos que lo que hacen es reorganizar la base de datos de una manera diferente, por si es algo que nos interesa, digamos, y tenemos que hacer. Primero arranquemos con estos dos comandos que ya les digo, sirven para por ahí generar tablas y exportarlas fácilmente, o también pueden servirnos para reorganizar también la base de datos si es que la necesitamos así. Lo importante es que si lo usamos para facilitar la exportación de una tabla, nos acordemos que pasa lo mismo que cuando usamos el table y el replace, que nos va a borrar la base de datos, ¿sí? Entonces, si nosotros venimos con una base de datos, queremos hacer esa tabla, exportarlo y seguir trabajando en la base de datos, tenemos que acordarnos de usar el preserve y el restore. Lo voy a recordar por las dudas, pero lo que hace el preserve es guardar una instantánea, digamos, una foto instantánea de cómo está la base de datos. Después seguimos haciendo cosas, dropeamos, hacemos keep, generamos variables. Hagamos lo que hagamos, podemos hacer cualquier cosa que después cuando escribimos restore y le damos a enter, vuelve al punto en donde estaba la base cuando pusimos el preserve. Entonces la idea con estos comandos es usas preserve, usas el comando que vamos a ver ahora, exportas la tabla y pones restore para que vuelva al punto como estaba antes. El primer comando es el contract, que lo que hace básicamente es lo mismo que hace el tabulate, pero modificando la base de datos, ¿sí? En vez de calcular la tablita, nos hace esa tablita en la base de datos. Vendría a ser como el análogo del table replace. Bueno, esto vendría a ser el tabulate replace, pero es un comando que se llama contract. De hecho, el table, si lo usamos con el replace, no sé si se acuerdan, el table calcula también las frecuencias. Vamos a mostrarlo para que sea más fácil. Vamos a abrir la base de siempre. Y vamos a hacer tabulate. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer foreign. ¿Sí? Nos dice hay 52 domésticos y 22 extranjeros. Bueno, en la base de datos obviamente sigue tal cual está. No cambia nada. Después, si hacíamos table y no le agregamos nada a content, teníamos la misma tabla. Otra vez, la base sigue estando intacta. Entonces, si yo quiero exportar esto, hasta ahora cuál era la alternativa más fácil? Bueno, al table le agregamos la opción replace. Igual, antes, ¿qué voy a hacer? Así además lo van viendo cómo lo uso. Voy a hacer preserve, ¿sí? Entonces, ahora Stata guardó la base de datos como estaba, ¿sí? En la memoria RAM. Y ahora voy a hacer table foreign replace, ¿sí? Entonces, ahora sí se me modificó. Fíjense que volaron todas las variables y me quedó esto. Entonces yo podría exportar esto como una tabla a Excel y listo. Y si yo ahora toco restore, vuelvo a la base como estaba antes, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve el contract si igual ya lo podíamos hacer en table? Bueno, lo bueno del contract... miren lo que hace el contract. Una cosa, acá yo ya usé el restore una vez. No puedo volver a hacer restore. Si ahora yo borro algo, no puedo volver a ese punto de origen. Ya lo perdí cuando toqué una vez restore. Entonces vuelvo a poner preserve. Y voy a hacer contract. Lo mismo, foreign. Miren lo que pasa. Uy, la escribí mal. Foreign. Ahí está. Otra vez se me fue la base de datos. Pero tengo lo mismo que tenía con el table replace. Entonces me dirán, bueno, pero si es lo mismo, ¿para qué hago esto y listo? ¿Para qué me voy a aprender otra cosa? Bueno, la ventaja de esto... Esperen que voy a volver a la base de datos. Restore. Ahí volví. La ventaja es que nosotros podemos agregar... voy a hacer preserve de nuevo, antes de perderla de nuevo. Y lo que voy a hacer es agregar una opción que se llama %, que lo puedo abreviar con P nada más. ¿Qué me va a calcular? Mira, le voy a poner variable 1. Para que vean que acá va un nombre nada más, el que ustedes quieran. Hago eso. Pongo browse. Y además de la frecuencia, me agrega el porcentaje.
Obviamente que es algo que lo podemos calcular nosotros después de hacer el table replace, pero te ahorra tiempo y trabajo. Entonces, si querés nada más que exportar tablas con los porcentajes, puedes hacer de todas las variables este contract y exportar, y ya tenés hecho tanto la frecuencia como los porcentajes. Además, te permite hacer cruce entre dos variables y calcular los porcentajes de cada combinación. ¿Qué es esto? Vamos a poner de nuevo restore, de nuevo preserve, y ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a agregarle rep78, que eran la cantidad de reparaciones, ¿se acuerdan? Bueno, hago eso. Y fíjense, me hace todas las combinaciones de todos los valores de la variable rep y todos los valores de la variable foreign. Entonces tengo rep 1, foreign 0, rep 2, foreign 0, 3, 4, 0, 0, 0 y después de nuevo. El tema es que no había ninguna observación que tuviera 1 en rep y que sea foreign también. Pero me hace todas las combinaciones que encuentra entre esas dos variables, ¿sí? Me dice cuántas había con cada una de ellas, de esas combinaciones. Y me dice el porcentaje, que esto siempre suma 100. Ese es el contract. Ahora vamos a ver otro que es muchísimo más potente y más útil, que es el collapse. En realidad la esencia del comando no es para hacer tablas. Yo les digo que sirve para hacer tablas porque facilita la exportación a Excel. Si ustedes no tienen que exportar a Excel, es un comando para transformar la base, ¿sí? Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta. Y lo que hace es convertir la base de datos en un conjunto de datos de promedios, sumas o cualquier estadístico que le especifiquemos. Ahora vamos a ver bien cómo se usa. La sintaxis, aunque parece un poquito por ahí confusa, es el nombre del comando, el estadístico que queremos que nos calcule de la variable que a continuación le indicamos. Y esto siempre va entre paréntesis, el estadístico, ¿sí? Esto está entre corchetes porque podemos calcular, no sé, el promedio de una variable y la suma de otra variable, ¿sí? Y así de muchos estadísticos y muchas variables. Por eso están entre corchetes. Pero, digamos, lo importante es que nos va a colapsar la base de datos a un valor o un estadístico que nosotros pidamos. A priori quédense con eso. Entonces vamos a ver cómo funciona. De nuevo voy a poner preserve. Y ahora lo que voy a hacer es collapse. Imagínense que yo quiero saber el precio promedio de todos los autos, ¿sí? De todos los autos. Bueno, obviamente puedo calcularlo con el summarize. Pero si yo quiero exportar nada más que el promedio, bueno, puedo hacer collapse. Este no es el uso que se le da en general, pero lo estoy mostrando para que entiendan el ejemplo. Entonces pongo promedio de la variable price, ¿sí? Si hago esto, me desaparece la base de datos y tengo nada más que ese valor. Lo mismo, voy a poner restore, así vuelvo a la base de datos, voy a poner preserve. Lo mismo si yo pusiera, no sé, sum, sería la suma, ¿sí? Si yo pusiera max, me quedaría solo con el máximo, ¿sí? Eso acaban y podemos poner el estadístico que queramos. Y acá podemos poner más de una variable. Podemos poner price, podemos poner cualquiera de estas. Entonces hago eso. Y lo que voy a tener es el máximo de cada una de estas variables. De todas esas observaciones que había, ¿cuál era el máximo de cada una de estas variables? Voy a poner restore. Voy a poner preserve. Y también, como les decía, podemos poner un paréntesis acá, por ejemplo. Y va a ser el máximo de price y de esta variable. Y la media de estas dos. Por eso tenían esos corchetes la sintaxis. Bien. Hasta ahí, bueno, no es muy interesante porque dicen, bueno, pero eso lo calculo de otra manera. ¿Dónde se pone interesante este comando? Bueno, cuando agregamos la opción by. Lo que nos permite es justamente abrir según alguna variable. Los mismos cálculos, digamos, pero abiertos según alguna variable. Vamos a hacer lo mismo que hicimos recién. Bueno, vamos a hacer este. Y vamos a agregar la opción by foreign. Entonces, ¿qué va a hacer? Otra vez se me va la base de datos y me calcula el promedio para cada uno. Entonces, esto sí ya es como la tabla
las tablas que íbamos haciendo. Vamos a poner restore de nuevo. Vamos a poner preserve. Eso mismo lo podemos hacer por muchas variables, ¿sí? Podemos hacer por foreign y por rep78. Y podemos hacer min price, max strong. Vamos a hacer eso. Y otra vez, acá tenemos, como vimos hoy en el contract, las combinaciones de ambas. De todos los valores de rep con todos los valores de foreign, ¿sí? Y tenemos el precio promedio, ¿sí? Y el... Bueno, esto no sé qué es, trunk. Máximo. En vez de tener solo la frecuencia, tenemos todas esas cosas. Y podemos poner todo lo que queramos. De hecho, vamos a hacer un ejercicio para que vean que no solo es para usarlo como tablas. Imagínense que ustedes tienen esta base, pero el análisis que tienen que hacer es siempre a nivel de empresa, ¿sí? No de modelo. Entonces ustedes que están comparando empresas y dicen, no, bueno, pero yo quiero tener por cada fila una empresa, no quiero tener un modelo. Y después, a partir de eso, hacer promedio, hacer lo que sea. Bueno, entonces para transformar la base de datos de unidad de análisis modelo, marca modelo a marca, podemos usar el collapse. Pero primero obviamente necesitamos separar la marca y el modelo. Vamos a generar la variable marca, ¿sí? Como hicimos en clases anteriores. ¿Qué hacíamos? Nos quedamos con la primera palabra. Hacemos gen marca es igual a word, la función word, la variable make y la palabra 1. Entonces ahí tenemos la variable marca. Y ahora yo lo que voy a hacer es colapsar para que todos los que sean la misma variable, la misma marca, perdón, se junten en un solo valor. Que puede ser el promedio, por ejemplo. Vamos a quedarnos con el precio promedio con el precio y con algo más. A ver. Bueno, no, vamos a hacerlo con el precio, así es menos. Entonces hacemos collapse. Vamos a poner el promedio del precio by marca. Y ahí tenemos la marca y el precio, ¿sí? Eventualmente podríamos poner todas las variables y ahí tenemos la base de datos hecha a nivel marca, ¿sí? No solamente para hacer una tabla de precio promedio, sino para manejar toda la base de datos según marca y no según marca modelo. Por eso le digo que funciona para transformar la base de datos, no solo para hacer una tabla.